buenos días a todos. Creo que se escucha. Buenos días a quienes nos acompañan aquí en Salón de Actos de Canarias 7 y también quienes nos siguen, y señalo a las cámaras robotizadas, a quienes nos siguen por streaming. Es un placer darles la bienvenida a este evento, Diálogos para llevar a la empresa canaria más allá. Quédense con esto de más allá. Un espacio de encuentro, reflexión y sobre todo debate sobre el presente y futuro del tejido empresarial de nuestras islas. Porque las empresas son protagonistas directas del avance social, económico y tecnológico, tanto a nivel local como mundial, y de su bienestar depende en gran medida que todo nuestro territorio llegue a desarrollarse de manera satisfactoria para el conjunto de la sociedad. Esto que digo a veces parece pero quizás en los tiempos que corren conviene insistir en ello. Hoy nos reunimos para celebrar un momento decisivo, un nuevo capítulo en la historia de la excelencia profesional en Canarias, del que este periódico quería ser partícipe, eso que llaman notarios de la actualidad. Y es que tal y como publicamos hace unas semanas, Grant Thornton Canarias vuelve a redoblar su apuesta en territorio insular a través de la integración de dos despachos de gran prestigio y trayectoria: Aguilar Abogados y Constantino 13 Asesores, que se suman al equipo ya consolidado por Grant Thornton, Cuyas Abogados y Sorben Partners. Esta renovada alianza no solo es un beneficio para las empresas e instituciones canarias, sino que también es una muestra del dinamismo, la confianza y la ambición que define a quienes apuestan por las islas como un espacio de crecimiento y oportunidades. Porque ir más allá, que es el lema bajo el que se engloba la estrategia de Grant Thornton, significa precisamente buscar nuevas formas de colaborar, de sumar talentos y capacidades y de construir juntos un futuro más sólido y competitivo. Lo hacen además en un año muy especial para la firma, y es que en este 2024 celebran su 40 aniversario de actividad ininterrumpida en España. Un hito que quiero aprovechar para dar la más sincera enhorabuena, la felicitación por el cumpleaños. Y nosotros en esta casa hace precisamente 2 años cumplimos 4 décadas, por lo que entendemos lo especial que es este momento para la compañía. En los próximos minutos, y voy acabando, vamos a hacer un ejercicio de análisis poniendo de relieve el papel de las empresas. Los socios tomarán la palabra para analizar las tendencias del mercado local y para profundizar en lo que nos depara, no en lo que es el futuro, sino lo que ya es el presente: empleo, turismo, sostenibilidad, innovación, nuevas tecnologías, inteligencia artificial. La lista puede ser larga y creo que la tenemos todos en mente. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Insisto, a quienes están aquí y quienes nos siguen por streaming. Estoy seguro de que esta nueva etapa traerá grandes oportunidades para el empresariado canario, que está ampliamente representado hoy, pero quien mejor puede explicarlo son los propios socios de Grant Thornton. Les invito a que les escuchen para conocer de primera mano los pasos para llevar a las empresas, como decía al principio, más allá. Y para empezar, a continuación, toma la palabra uno de los socios de Grant Thornton en Canarias, a quien conocen bien todos ustedes, don José Manuel Soria. Señor Soria, José Manuel, la tribuna es tuya. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, me van a permitir que exprese mi agradecimiento en nombre de Grant Thornton a Canarias 7, a su director, a Paco Suárez, a su consejero delegado Matías García, por acogernos en el día de hoy en un acto que para nosotros es importante por las razones que a continuación voy a mencionar. Quería dar las gracias también a todos ustedes. Sé que no es fácil un día entre semana, a primera hora, dedicar pues un par de horas a venir a escuchar propuestas, porque todos
tenemos unas agendas muy complicadas y por tanto quiero que sepan que valoramos de una manera muy favorable el hecho de que nos dediquen este tiempo que van a compartir con nosotros hoy. Me van a permitir que también en las palabras de agradecimiento exprese una gratitud especial al equipo de Policarpo Aroca, que es nuestro responsable en Grant Thornton de comunicación, marketing y relaciones institucionales, por el trabajo que a lo largo del último mes ha realizado junto con su equipo para que el acto que hoy celebramos aquí sea posible. Finalmente, en el capítulo de agradecimientos, dos de manera singular, a Álvaro Rodríguez y a Ramón Galcerán. Álvaro Rodríguez es el socio responsable a nivel nacional de todo el departamento legal de Grant Thornton y Ramón Galcerán es el presidente. Agradecimiento por muchas razones, pero fundamentalmente porque desde un principio yo me incorporé en Grant Thornton, perdonen que personalice en este momento, me incorporé en el año 2018 como Senior Advisor en el Consejo Asesor a nivel nacional y uno de los primeros mandatos que Ramón Galcerán me encomendó fue que montáramos una Grant Thornton Canaria en el archipiélago. ¿Por qué? Pues porque no existía y veíamos que había una oportunidad clara, una oportunidad que debíamos aprovechar para acompañar al conjunto de las empresas canarias en sus procesos de crecimiento, de expansión, tanto orgánico como inorgánico, poniendo en valor el conjunto de las herramientas que disponemos en Grant Thornton. A partir de ese momento pasaron 3 años y en el año 2021 formamos la alianza original de Grant Thornton Canarias, una compañía, una firma de consultoría y asesoramiento legal constituida por Grant Thornton España, por Cuyás Abogados y por Sorben Partners. Y hoy damos un paso adicional, que lo firmamos hace ya algunos meses, pero que hoy aprovechamos este acto para hacer su presentación en la isla de Gran Canaria, un paso importante con la alianza, la incorporación a Grant Thornton Canarias de 2 firmas reputadas, consoleras, que llevan tiempo en Canarias, que están constituidas por el despacho de asesoría laboral que fundó en su día nuestro buen amigo ya fallecido Paco Aguilar, Abogados, y por el despacho Constantino XIII, que en su día fundaron Atilio Rodríguez y Paco González Haber, y que tanto en uno como en otro caso han ido incorporando savia nueva, nuevos profesionales a lo largo de estos últimos años a cada uno de estos despachos, lo cual también garantiza que en un horizonte de tiempo, que en el horizonte futuro haya vocación de permanencia tal como la tenemos. Pues bien, este acto para nosotros es importante en primer lugar porque una vez que constituimos Grant Thornton Canarias hace ahora 3 años, uno de los objetivos que nos propusimos fue, sin prisa pero sin pausa, crecer para poder ampliar la cartera de servicios que podíamos ofrecer a la empresa canaria, pero también a instituciones públicas canarias. Todo lo que tiene que ver con eficiencia, todo lo que tiene que ver con productividad, lo que tiene que ver con la capacidad de competir, lo que tiene que ver con disminuir costes, no solo es algo que atañe solo a las empresas, esto atañe también, y diría que de una manera singular ahora también, al conjunto de todas las administraciones públicas. Eso afecta a los ayuntamientos, eso afecta a los cabildos, eso afecta al propio ámbito de la administración de la comunidad autónoma. Y a lo largo de todo ese proceso en el que estamos haciendo, en el que hemos venido haciendo labores de asesoramiento legal, labores de consultoría, de negocio, también hemos ido creciendo gradualmente y hoy presentamos esta alianza en la que, incorporando a Constantino XIII y Aguilar Abogados, ampliamos esa cartera de servicios para no solo prestar servicios en lo que veníamos haciéndolo, en asesoramiento en derecho mercantil, asesoramiento en derecho administrativo, derecho urbanístico, asesoramiento en consultoría de negocios, sino también incorporar todo aquello que tiene que ver con asesoramiento laboral y asesoramiento fiscal. Para Grant Thornton Canarias, al igual que para Grant Thornton en general, la empresa es el centro de las actuaciones que llevamos a cabo. Nosotros no solo vemos la empresa como un motor
de todo aquello que ocurre en la economía, sino que es un motor que hay que cuidar, es un motor que hay que orientar. En Canarias creo que sería simplemente impensable explicar todo el progreso que ha habido a lo largo del último medio siglo si no tuviésemos en cuenta cuál ha sido el papel de la empresa. Todos los que estamos aquí conocemos ejemplos muy claros de empresas canarias que han empezado con un tamaño pequeño, que han empezado con un origen familiar, que han ido creciendo, que han salido de una isla, que se han desarrollado por todo el archipiélago, que han ido al resto de España, que han ido al resto de Europa y algunas también que han ido a otros continentes. Eso ha sido posible porque ha habido empresarios que han tenido una idea, que esa idea la ha convertido en un proyecto, ese proyecto la han convertido en una empresa y esa empresa al final la han convertido en inversión, en generación de empleo y en generación de riqueza. En esos procesos son en los que Grant Thornton ha estado asesorando, quiere y tiene vocación de seguir asesorando con esta ampliación de cartera de servicios que hoy les presentamos a todos ustedes de la mano de estas dos nuevas incorporaciones, Aguilar Abogados y Constantino XIII. Lo que vamos a hacer en definitiva es darle cada uno de los distintos socios que estamos en Grant Thornton Canarias cuál es la perspectiva que nosotros vemos en cada uno de los ámbitos de nuestras respectivas especializaciones y también ponerles, digamos, de relieve y presentarles herramientas que estamos ya utilizando con distintas empresas, tanto en Canarias como en el resto de España, para que las empresas puedan seguir creciendo de una manera orgánica y de una manera inorgánica. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten este rato. Muchas gracias, señor Soria, José Manuel. Invito a subir a los coprotagonistas o los protagonistas del evento. Solo un dato antes de comenzar en línea con lo que ha apuntado José Manuel Soria. Según un estudio realizado por Grant Thornton para analizar el papel de la empresa y de los empresarios en la sociedad española, que se ha publicado en las próximas semanas, un 70% de los españoles están convencidos de que los empresarios han sido un motor clave en la economía y progreso de los últimos 40 años, generando riqueza y empleo en nuestro país. Personalmente creo que de ese 30% hay un 5% que será imposible convencerlo de la realidad. Y creo que queda un 25 con el que igual hay que hacer algo de pedagogía. Nos acompañan, aunque creo que sobran las presentaciones, Salvador Cuyás, socio de Cuyás Abogados, Atilio Rodríguez, socio de Constantino XIII Asesores y José Lozada, socio de Aguilar Abogados. Si les parece de entrada les pido una primera reflexión a todos sobre por qué este paso toman esta decisión de colaboración, de integración, como parte de la visión que tienen del servicio a los clientes, o también porque creen que en Canarias hay hueco para desarrollar servicios profesionales quizás con otra mirada. Sin mayor protocolo. Yo mismo empiezo yo. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, darles las gracias, los agradecimientos ya hechos por José Manuel Soria, especialmente, permítame indicar al Canarias 7 y a nuestro presidente y nuestro socio del área legal, que por aquí está Álvaro, y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quizás la pregunta yo la puedo contestar en nombre de Cuyás Abogados, pues desde el ámbito del origen, desde el 2021. ¿Por qué un despacho tradicional fundado por mi padre decide integrarse después de más de 40 años en una empresa global? Pues porque el mercado está globalizado. Nosotros entendíamos que el empresario canario, lo veíamos en los clientes, necesitaba más, necesitaba acompañamiento nacional, acompañamiento internacional.
Y en ese momento, de la mano de José Manuel Soria, como nos dijo, conocimos a Grant Thornton y el amor fue a primera vista porque nos entendimos muy bien. Estamos en una firma muy grande, pero una firma que el cliente está en el centro. Y eso para nosotros era fundamental, no perder el contacto con el cliente y esa armonía que nosotros intentamos crear en los servicios profesionales que prestamos. Y una segunda fase en la que ya somos receptores, en la que se nos integran Constantino 13 en el área de fiscal y Aguilar en abogados. Ya ahora somos capaces desde Canarias de prestar unos servicios multidisciplinares sin tener que acudir a otras oficinas de España. Evidentemente la parte de auditoría es la que nos falta, pero la prestamos también desde otras oficinas, como digo. Y si algo puedo decir, el que nos diferencia y el hueco que tenemos acento canario. Somos despachos que creemos conocer bien lo que el empresario canario necesita y lo que quiere. Con lo cual, a diferencia de otros despachos, pues bueno, no somos paracaidistas que hemos llegado, llevamos muchos años aquí en la plaza. Creemos que el hueco lo formamos cada una de las unidades que formamos esta nueva alianza y para terminar digo que lo que creemos que nos diferencia es el acento canario, como digo. Atilio, si quieres, ya acabo. Buenos días a todos. Es un placer, un auténtico placer darles nuevamente la bienvenida. Quiero comenzar saludando con afecto al presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán, cuya presencia aquí refleja la relevancia de esta alianza, y también a Álvaro Rodríguez, socio director del área legal, cuyas visiones y esfuerzos han sido esenciales para que este proyecto sea hoy una realidad. Gracias a ambos, también al Canarias 7 por acogernos y a todos ustedes por acompañarnos. Permítame presentarme brevemente. Lidero, junto a los socios fundadores de Constantino 13 Asesores, el área tributaria de esta alianza. Conformada por un equipo de 14 profesionales, cubrimos desde el asesoramiento fiscal y contable al cumplimiento de obligaciones periódicas hasta el procedimiento tributario. Es imposible hablar de este proyecto sin destacar el papel fundamental de los socios fundadores. Son el pilar sobre el que se ha construido no solo nuestro trabajo, sino también nuestra filosofía como firma. Gracias a su experiencia y compromiso hemos llegado a donde estamos hoy con una cualificación que nos permite dar este emocionante paso hacia el futuro junto a Grant Thornton Canarias. Volviendo a tu pregunta, Paco, sin duda lo que nos ha impulsado es nuestra vocación de servicio al cliente. Pero además vemos un claro espacio en las islas para desarrollar servicios profesionales con una mirada integradora, multidisciplinar y estratégica. No nos limitamos a una suma de recursos, es una declaración de intenciones. Queremos ser el referente que nuestros clientes necesiten, capaces de abordar todos los aspectos claves de su negocio desde una misma firma. Para nuestros clientes, esta unión significa contar con un equipo cohesionado que trabaja de forma coordinada para brindar soluciones completas. Damos un salto cualitativo en nuestra capacidad de prestar un servicio más ágil, personalizado y con la visión global que demanda el entorno actual. Una promesa que sin duda tiene sus raíces en el trabajo y la visión de quienes han marcado el camino desde el inicio y que ahora se proyecta en un futuro lleno de posibilidades. José. Me toca terminar. Gracias, Paco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que nos hacía mucha ilusión, ¿no? Estábamos esperando de verdad de forma ansiosa, ¿no? esta mañana, este momento. Ha sido complicado. Muchas gracias a nuestro presidente, a nuestro director general, a Ramón Galcerán, a Álvaro Rodríguez, también a Poli Díaz, a Poli Aroca y a su equipo, como antes también les daba el agradecimiento a José Manuel. No es sencillo poner de acuerdo a todas estas complejas identidades, ¿no? Para alinearnos, ¿no? En un acto como el de esta mañana y tratar de compartir con ustedes nuestro proyecto, ¿no? Como advertía José Manuel Soria, ha sido muy sencillo en el plano personal. Creo que los despachos que ya estaban y quienes ahora nos incorporamos, pues tenemos identidades que han quedado, yo creo que incluso reflejadas desde las primeras palabras de José Manuel. Gracias por recordar a Francisco Aguilar, que en paz descanse. También Boro ha recordado inmediatamente a su padre como fundador de su despacho, y Atilio ha hecho lo mismo con Atilio Rodríguez Beltrá y con Francisco González Haber.
Entendemos que tenemos unas identidades muy similares, también una trayectoria muy marcada, ¿no? Somos ya despachos, el nuestro quizá un poco más joven, 35 años este año, pero los demás superan los 40 años y como acaba de hacer también Grant Thornton España. Y esa es la clave. Yo creo que nuestro espacio, ese hueco, ¿no?, que nos planteabas en tu pregunta, el hueco existe. Yo creo que nosotros ya ocupábamos un espacio. Lo que intentamos ahora es cubrir esos otros espacios que nosotros de forma independiente no éramos capaces de cubrir y que los clientes nos demandaban, ¿no? Los clientes que identificaba Boro, clientes canarios, ¿no? Nuestra vocación es una vocación marcadamente regional. Somos despachos autonómicos. Nosotros triplicamos nuestro tamaño desde la pérdida de nuestro socio fundador, pues de repente nos volvimos locos, ¿no? y entendimos que teníamos que crecer, pero nuestro crecimiento, el ir más allá, pues pasa por el proyecto que tiene a nivel nacional Grant Thornton. Nos ha encantado lo que hemos visto hasta ahora, hasta donde hemos sido capaces, ¿no?, ya de mezclarnos con nuestro socio estratégico, y en ese sentido estamos convencidos de que sí hay espacio. Hacemos las cosas, creo que de una forma diferente, como ellos también han expresado. Eso nos diferencia, y esa suma yo creo que es algo más que una suma de 3 unidades. Estamos convencidos de que vamos a multiplicar por mucho más, y de hecho, en el tiempo que ya llevamos trabajando a nivel local, creo que lo hemos conseguido. Estamos también dando respuesta a las necesidades de esos clientes locales a nivel nacional. Es algo que creo que siempre ha evidenciado, ¿no?, el empresario canario, su carácter emprendedor, su vocación de salir de las islas, y les estamos acompañando. Entonces creo que vamos a hacer posible, ¿no?, esas salidas, ¿no?, hacia esos otros territorios y a esos proyectos que también tienen y que comparten con nosotros nuestros clientes, y ya desde una perspectiva global, ¿no?, desde la capacidad de darles un servicio realmente integral. José Manuel, no sé si quiere. Bueno, como pueden fácilmente apreciar, yo no soy el más joven del despacho que hoy estamos presentando, pero sin embargo, de entre los despachos que componen Grant Thornton Canarias, el mío sí que es el más joven, porque tiene solamente 7 años Sorben Partners, y por tanto muy lejos de los 35 que tiene Constantino, de los 40 que tiene Cuyás y de los más de 40 que tiene Aguilar y Asociados, y 40 que acaba de cumplir Grant Thornton España. Por cierto, el viernes pasado, el jueves pasado, hicimos un acto de celebración de esos primeros 40 años de Grant Thornton en España. Pero lo que sí es verdad que es que a todos los que estamos aquí, cuando nos hemos metido en este proyecto de Grant Thornton Canarias, nos une un mismo espíritu, y es el convencimiento de que en Canarias había y hay margen de maniobra para intentar ayudar, apoyar, orientar a las empresas canarias en sus respectivas actividades, tanto en las que ya se han señalado aquí, de asesoramiento legal en general, a partir de hoy también fiscal y laboral, sino también en lo que decía Salvador Cuyás al principio, en auditoría. No tenemos aquí servicios directos de auditoría, pero sí tenemos todo el backup de lo que es el potente equipo de auditoría a nivel nacional. Tengan en cuenta que Grant Thornton en toda España tiene 12 oficinas, aparte incluyendo la de Madrid y la de Barcelona, y por tanto creemos que uno de los objetivos que han iluminado el hecho de que vayamos progresivamente creciendo aquí es un objetivo claro de consolidación. No decimos que tenga que ser así forzosamente siempre, pero nosotros tenemos una visión de que integrando en la cartera de servicios toda esta heterogeneidad de herramientas de ayuda y orientación a la empresa, pues creemos que se crean sinergias que al final son beneficiosas para los propios clientes que de manera separada teníamos cada uno de nosotros. Ahora pues somos aproximadamente unas 50 personas, de los cuales somos aproximadamente unos 40, entre 40 economistas y abogados. La vocación, desde luego, es seguir creciendo, pero ahora nos vamos a centrar en el crecimiento más orgánico que inorgánico para poder, digamos, poner en valor todas esas herramientas que tenemos a disposición de las empresas canarias.
ya que hay tanto profesional del mundo jurídico y después de escucharles, José Losada, también José Manuel, convenzan al legislador para que la edad sea un atenuante, no un agravante, y si es posible que tenga un mejor rendimiento tributario. O sea que ahí lo dejo como sugerencia. Vamos a descender un poquito al detalle legal. Empiezo por Salvador. Las cuestiones relacionadas con el urbanismo, los asuntos inmobiliarios están ya en el día a día. Empezaron estando en el caso de los periódicos por la experiencia que uno tiene en las páginas de economía, pero ya aparecen frecuentemente en las páginas de lo que conocemos como información política, local, insular, regional, y también en las informaciones de ámbito de lo que conocemos como tribunales. ¿Por qué es clave contar con un buen asesoramiento integral en proyectos urbanísticos o de inversión inmobiliaria? Asesoramiento de los expertos en derecho hacia las empresas y quizás, si es posible sucintamente, cambios recientes en la normativa o en la contratación pública que afectan más a las empresas que buscan invertir en esa actividad. Bueno, me toca contestar una pregunta en la que no soy un especialista. Mis compañeros Jorge Cabrera y Jaime Cuyás la contestarían con mucho más rigor que yo, pero bueno, el asesoramiento integral en materia urbanística, pues quizás tiene 3 fases. Adquisición del suelo, donde aquí es un asesoramiento urbanístico y mercantil, gestión urbanística del proyecto y obtención de las licencias y las autorizaciones. El asesor debe contribuir al famoso llave en mano. El asesor debe estar también muy relacionado con la inversión inmobiliaria, inversión que puede realizar un gestor de patrimonios o un mero inversor. Expropiaciones forzosas, disciplina urbanística, procedimientos administrativos en todas sus vertientes, tanto en la parte administrativa como en la parte contencioso administrativa. Y luego contratación pública, que tan importante es para muchas empresas que requieren de ese concreto asesoramiento. Esto por contestarlo sucintamente, pero la más difícil, actualidad legal era, ¿no? Bueno, pues quizás en este año la ley de medidas urgentes para la vivienda. ¿Por qué? Porque con un suelo atomizado, con una necesidad de vivienda, con una necesidad de regular el alquiler, eso es una de las actualidades que tenemos. Otra que está en trámite, que no me quiero olvidar, es la tramitación de la ley vacacional, que es un problema de actualidad, de absoluta actualidad. Y ahí el asesor debe estar muy pendiente. ¿Por qué? Porque es algo que ha llegado para quedarse. Lo que hay que hacer que es regularlo. Hay mucho conflicto, hay mucha discusión, pero tenemos que estar todos muy pendientes de qué es lo que va pasando en los próximos meses y en el próximo año. Y luego, para terminar, hay que estar pendiente siempre de la ley del suelo y la ley del turismo, de sus posibles modificaciones. Yo creo que con esto escapa un poco la pregunta para una persona que no es experta en. Muchas gracias. José Losada, otra cuestión también de actualidad. El debate, me había anotado aquí, entre la patronal y el Ministerio de Trabajo en relación con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Creo que ya la patronal, alguien la ha sacado fuera de la ecuación, ¿no? de la ecuación. Imagino que esto se va a convertir, sobre todo para aquellos que no lo sigan al detalle, en un quebradero de cabeza laboral, y al igual que los nuevos requerimientos de control de horario. Sí, a ver, tenemos un fin de año emocionante, ¿no? Un año más. ¿Quién dijo miedo, no? O sea, aquí no salimos de un disgusto para meternos en otro. Yo, y para quienes no nos hayan leído todavía en Canarias 7, ¿no? Creo que no era el momento. Mi impresión
es que nadie estaba reclamando, ni el mercado seguramente está en condiciones de asumir este ajuste, ¿no? En definitiva, estamos con un mercado donde no es fácil tampoco de explicar, tiene muchísimas variables seguro que nos permitirían comprender el problema al que están enfrentándose las empresas, pero no hay mano de obra. En general, hay muchas dificultades para encontrar personas y cubrir puestos, ¿no? Bueno, pues la tormenta perfecta. Entonces, ahora vamos a reducir jornadas en sectores como la mayoría de los sectores de la economía canaria, donde va a ser tremendamente complicado. No se trata de una norma que haya tenido en consideración, como puede haber habido alguna anterior en 2018, en 2019, un periodo de adecuación para determinados sectores. No, vamos a imponerlo. Ya hemos tenido ya ocasión de debatir sobre esta cuestión y se ha dejado en este sentido al margen la vía natural para llevar a cabo esa modificación, que es la negociación colectiva, ¿no? Lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo creo que hay experiencias como el sector de la construcción, entre otros, el sector del handling aeroportuario, donde hace ya muchos años se han reducido las jornadas de una forma progresiva, de una forma ordenada, y están en el orden de las 1.712, 1.720 horas, frente a las 1.826 del Estatuto. Va a ser tremendamente complicado porque no vamos a ser, me temo, capaces de conseguir personas para cubrir esos huecos, esos espacios, esas horas de menos que van a trabajar las personas por esa reducción legal. Se habla de que tenemos un ordenamiento que ya tiene herramientas, es verdad. Las herramientas están ahí desde 1980 en general, con alguna modificación relevante en los años 90 en cuanto a distribución irregular de jornada, pero no las hemos explorado, no hemos sido capaces de implantarlas o simplemente no funcionan, no son eficaces. Por lo tanto, yo soy tremendamente pesimista. Hubo muchos problemas, muchas dificultades y que además van, como advertías, Paco, van pues vinculadas a la falta de confianza en cómo estamos haciendo las cosas en dos registros, ¿no? El registro horario, como tú planteabas, ahora se busca ir a una solución más fiable, menos manipulable, siento la expresión, pero es la que utiliza la propia norma, donde le podamos dar trazabilidad, seguridad, fiabilidad a los datos, ¿no? Del control o del registro horario en tiempo real, online, ¿no? A mí me da, francamente, pues mucha vergüenza, ¿no? Explicarlo, porque hasta el año pasado hicimos inversiones muy importantes en control, por ejemplo, biométrico de presencia, ¿no? Y en noviembre del año pasado nos dijeron que el control biométrico era muy invasivo. Las empresas entre marzo del 19 y noviembre del 23 intentaron y se esforzaron por cumplir, y ahora de repente, por un problema que se plantea desde la Unión Europea, tenemos que revisar todos esos sistemas de control y tenemos que volver a cambiar todo. Las empresas tienen que volver a invertir y además con ese adhesivo, con ese marchamo de que somos incumplidoras, manipulamos los datos y generamos desconfianza en la administración y más desconexión digital, ¿vale? Ahí también el legislador en esa misma norma ha metido esas tres ideas, o en ese borrador que está en información pública hasta el día 7 de diciembre, ha metido tres grandes problemas en un momento en el que no tengo la seguridad de que nuestras empresas estén en disposición de afrontar nuevos retos. Teníamos ya otros, y retos creo que naturales, y estos me parecen absolutamente forzados, innecesarios, y desde luego posiblemente en el peor momento posible. Nuestra economía va aparentemente como va, pero las empresas no tienen capacidad para seguir asumiendo este tipo de obligaciones sin más, ¿no? sin ninguna razón, sin ninguna justificación, más allá de la oportunidad política. Siento ser tan claro. No, tampoco te lamentes, eso es más trabajo para los despachos. Sí, pero del malo, trabajo del malo. Atilio, la actividad de ustedes tiene la capacidad de ir ampliando el vocabulario y nos obliga al resto a recordar además muchas expresiones que proceden del latín, de otras lenguas y que incorporamos al vocabulario habitual. Ahora es el verifacto, la modalidad prevista para cumplir con la ley antifraude. ¿Nos podrías contar un poquito esta nueva obligación y cómo afecta a la empresa canaria? Sí.
Bueno, la lucha contra el fraude fiscal en España ha llevado a la implementación de medidas que buscan estandarizar y asegurar la integridad de los sistemas o los programas de facturación. Este proceso se inició ya en el año 21, estableciendo nuevas obligaciones para los sistemas y programas informáticos de facturación. Los requisitos que debían cumplir en el año 23 se establecieron para garantizar la integridad, conservación y legibilidad, en la línea de lo que comentaba José Losada, también no solo ya a los empleados, sino ya también llevado hasta el plano de la facturación. Y en el pasado mes de octubre se publicaron las especificaciones técnicas del famoso Verifactu, que no es más que verificación de factura. Es importante destacar que aunque inicialmente se estableció como fecha de arranque el 1 de julio, como fecha límite para la adaptación a los sistemas de facturación, parece que se está considerando la posibilidad de prorrogar ese plazo hasta el 1 de enero del 26 o incluso hasta julio del 26, de cara a facilitar a las empresas y profesionales a los nuevos requisitos. ¿Cuáles son los dos objetivos clave? El primero, la integridad y la seguridad de los registros. Los sistemas de facturación deben asegurar que cada transacción comercial genere una factura inalterable y que los registros se mantengan íntegros, accesibles y trazables, permitiendo su verificación por la agencia tributaria. Y el segundo, las obligaciones para los fabricantes de software. Los desarrolladores y comercializadores de sistemas deben certificar a las empresas que sus productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridos por la agencia tributaria en los mencionados reglamentos. Señalar que están exentas todas aquellas empresas que estén acogidas al suministro inmediato de información. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, viene acompañado de un régimen sancionador por incumplimiento. Para los usuarios, una sanción consistente en una multa de 50.000 euros por cada ejercicio cuando la infracción consista en la tenencia de sistemas o programas informáticos sin la debida certificación. Y para los desarrolladores, una multa de 150.000 euros por la fabricación y producción que no cumplan los requisitos del reglamento. Sin duda, esta regulación marca un hito en la digitalización fiscal de España, alineando el sistema de facturación con los objetivos de la ley antifraude y preparando a empresas y profesionales para un entorno más transparente e indefectiblemente, aún si cabe, más controlado. José Manuel, seguimos hablando de novedades y pensando en las empresas que se están adaptando a herramientas como el kit digital, el kit consulting. Sucintamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo pueden beneficiarse las empresas canarias? Bien, estamos hablando esencialmente de una de las tres patas importantes dentro de la cartera de servicios que presta Grant Thornton, que es la referida a consultoría de negocios en general. Dentro de consultoría de negocios, Grant Thornton asesora en materia de fusiones y adquisiciones, estructura financieramente una empresa, hace gestión de activos y hace también asesoramiento y consultoría en materia de transformación digital. Muchas empresas que cuando se les habla de transformación digital piensan inmediatamente, bueno, en programas de software, en el hardware, no. Está algo relacionado, pero no es la esencia de la transformación digital. La transformación digital consiste en aquel proceso en virtud del cual una empresa de manera permanente está adaptándose al cambio permanente. Lo único que hoy permanece en el entorno empresarial es el cambio y por tanto las empresas tienen dos opciones: o se adaptan a ese cambio o se adaptan a ese cambio. No tienen ninguna más opción si realmente la empresa quiere no solo sobrevivir, sino adentrarse en un proceso de crecimiento y de expansión. Hay muchas herramientas y además la mayor parte de ellas están financiadas con recursos públicos, la mayor parte de los cuales viene de la Unión Europea. Y después de la pandemia todos conocen el conjunto de programas que desde las instituciones europeas se han puesto al servicio de las empresas con ingentes cantidades de recursos que van directamente a ser gestionados por parte de las administraciones públicas nacionales y, en el caso de países descentralizados como España, comunidades autónomas, otras entidades públicas, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos especializado a lo largo de los últimos años en la gestión de algunas de estas herramientas que contribuyen a ayudar a las empresas a poder beneficiarse de esos recursos, que, insisto, son recursos que están ahí a disposición
de todas las empresas, pero que hay que saber dónde están, cómo se plantean, cómo se gestionan y cómo puede redundar el uso de esos recursos en una mejora de productividad y en una mejora de competitividad de las compañías. En concreto, nosotros tenemos dos. Cuando digo tenemos, quiero decir porque Grant Thornton ha sido nominado por parte de las entidades públicas que gestionan estas herramientas, en concreto Red.es, que es una compañía pública dependiente del Ministerio de Economía Digital, y la Escuela de Organización Industrial, que es una entidad pública dependiente del Ministerio de Industria. Cada una de estas dos entidades gestionan dos instrumentos distintos. Uno es el llamado kit digital y el otro es el kit consulting, que hace referencia a una herramienta para estar dirigida fundamentalmente, las dos están dirigidas a pequeñas y medianas empresas, pero la del kit consulting está dirigida fundamentalmente a compañías industriales. ¿En qué consiste el kit digital? El kit digital es un programa de asesoramiento digital que en este caso hace Grant Thornton como entidad que tiene un acuerdo marco con la compañía pública Red.es, y en virtud de este acuerdo lo que prestamos es un asesoramiento integral orientado a facilitar la transformación digital de las compañías. ¿Esto qué incluye? Pues esto incluye multitud de aspectos, pero entre otros, asesoramiento en materia de ventas digitales. Oye, yo resulta que tengo una producción de bienes y servicios, sigo vendiendo por los canales convencionales, sigo vendiendo de una manera convencional, pero estoy viendo que muchas empresas venden digitalmente. ¿Cómo puedo hacer para yo obtener economías de escala beneficiándome de este tipo de ayudas que me permitan también adentrarme en este tipo de técnicas? Asesoramiento en materia de ventas digitales. Asesoramiento en materia de gestión del dato. Uno de los recursos más importantes que cualquier firma puede tener hoy, sea una firma de producción de bienes, sea de servicios, es el dato que va generando. Y muchas veces ese dato no se pone en valor. Pero ya hay muchas compañías, como todos ustedes saben, que están incorporando el dato para llevarlo directamente desde donde se origina hasta la cuenta de resultados en términos de venta. Eso, el asesoramiento en materia de gestión del dato, que lo hay a nivel básico y después a nivel avanzado para que las compañías que ya están adentradas en ese tipo de gestión puedan avanzar más en esta materia, también es uno de los servicios que da el kit digital. O bien todo lo que tiene que ver con el asesoramiento también en el uso de la inteligencia artificial, crecientemente utilizada por compañías. O también el asesoramiento en materia de ciberseguridad. ¿Cuántos ataques no están recibiendo diariamente, incluso pequeñas compañías? Porque los ataques de ciberseguridad, esto no va solo de las grandes compañías del IBEX, esto no va solo de las grandes compañías energéticas, esto no va solo de las grandes corporaciones, no, también pequeñas y medianas empresas están recibiendo ataques. Pues también asesoramiento a nivel básico, a nivel medio, a nivel avanzado en materia de seguridad. ¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse del kit digital? Pues pymes, en el caso de kit digital, que tengan más de 10 trabajadores y hasta 250. Y las ayudas, es verdad que las ayudas no son, digamos, grandes cantidades, pero son ayudas que dependiendo del número de empleados, por ejemplo, si tienes hasta 50 empleados, el kit digital es una ayuda de 12.000 euros, 12.000 euros no que te lo den, sino para financiar el conjunto de servicios y asesoramiento que se te va a prestar a través, en este caso, de la entidad concertada con Red.es, que es Grant Thornton. Pues 12.000 hasta 50, entre 50 trabajadores y 100 trabajadores, 18.000 y 24.000 para las pequeñas y medianas empresas que estén entre 100 y 250 trabajadores. ¿Cuál es la experiencia que estamos teniendo, el retorno que estamos teniendo de las compañías de la aplicación de este kit digital a lo largo de los últimos años? Pues la mayor parte de ellas dice, mira, esto para lo que me ha servido es para abrir los ojos, para ver realidades que tenía delante de mí, pero que por estar enfocado a hacer las cosas como las venía haciendo tradicionalmente, no me daba cuenta, y la puesta en práctica de este kit digital me ha permitido pues, mejorar prácticamente en todos los indicadores. De manera análoga se puede decir también para el kit consulting, este es solo para empresas pequeñas y medianas, empresas
industriales. Aquí no hay límite por abajo, desde un trabajador hasta 250 trabajadores. Aquí lo que hay es un servicio en especie valorado en cuantías inferiores hasta unos 7.500 euros que se prestan en servicio, y lo que consiste fundamentalmente el asesoramiento Industria Activa 4.0 se llama, es un conjunto de horas, 50 horas, que incluyen también visitas directamente a la industria para hacer, en primer lugar, un diagnóstico, analizar cuál es la foto actual de la compañía, hacer a partir de esa foto fija un plan, hacer un diagnóstico, a partir del diagnóstico hacer un plan de transformación y finalmente pues culminar con una serie de talleres. También en esta materia el feedback que tenemos de las compañías a las que hemos estado asesorando en los últimos años es un retorno ciertamente favorable. Insisto en que las compañías al final lo que te dicen es: tenía esto delante, no lo sabía valorar, lo he incorporado, hoy soy más eficiente, hoy soy más productivo. Siguiendo con nuevas tecnologías y con algo que ha mencionado José Manuel, que es la inteligencia artificial, Atilio, en este 2024 se ha aprobado el Plan Estratégico 24-27 de la Agencia Tributaria, que establece los principios que deben guiar el uso de esa inteligencia artificial en la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Este plan deja en el aire parámetros como principio de transparencia y de explicación, de proporcionalidad. ¿En qué situación se encuentra la empresa de Canarias ante este nuevo plan? Bueno, la inteligencia artificial, como adelantaba José Manuel, ha revolucionado rápidamente en la última década. Actualmente permite procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y realizar predicciones con un nivel de precisión y velocidad antes impensable, lo que la convierte en una aliada poderosa para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones informadas. Sin embargo, su uso plantea también desafíos éticos y legales importantes, especialmente en áreas donde puede afectar directamente a los derechos y en la vida de las personas. En el contexto de la administración pública y en particular en la lucha contra el fraude fiscal, supone una herramienta de doble filo. Por un lado, ofrece la posibilidad de detectar y prevenir comportamientos fraudulentos de manera más efectiva, optimizando el uso de recursos y mejorando la capacidad de análisis de grandes volúmenes de información. Y por otro lado, su implementación plantea retos significativos en términos de transparencia, proporcionalidad y protección de los derechos de los ciudadanos. Las capacidades de la inteligencia artificial para automatizar decisiones y recomendaciones trae consigo el riesgo de sesgos posibles, impactos que impactan directamente en la privacidad de los contribuyentes. En este contexto, el Plan Estratégico 2024-2027 de la Agencia Tributaria refleja una apuesta decidida por la inteligencia artificial para la prevención y el combate del fraude fiscal, y anuncia un cambio significativo en la forma en que la Administración se relacionará con los contribuyentes. La incorporación de la inteligencia a las estrategias fiscales de la Agencia Tributaria plantea la necesidad de una normativa clara que regule su uso y garantice que esta tecnología se aplica respetando los principios tan consagrados como son la transparencia, la proporcionalidad y la no discriminación. Aunque este plan 24-27 establece algunos compromisos en la línea con lo que comentaba anteriormente, la falta de referencias explícitas a ciertos derechos y principios ampliamente reconocidos limita la claridad y el alcance de estas salvaguardas, lo que subraya la importancia de un marco legal específico para la regulación. Pero sin duda será un avance revolucionario. Seguimos descendiendo al detalle, Salvador. Las empresas se encuentran normalmente en dos tesituras, la de quiero seguir creciendo o a ver cómo escapo de una situación complicada. De manera sucinta, ¿qué herramientas están poniendo en práctica para ayudar a ese crecimiento o también para aquellos que lo están pasando mal, que puedan salir a flote y continuar? Incluyo due diligence, refinanciación, concursos, etcétera. Me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Cuál? ¿La de crecer o la de las dos. La segunda no es tan bonita. Aquí voy a meter la cuña publicitaria porque en Grant Thornton uno de los expertise es el M&A. Por lo tanto, nosotros desde la Oficina de Canarias aprendemos de
de cómo se realizan esas grandes operaciones o cuál es el rigor jurídico, legal para llevarlas a cabo. En la firma lo hacemos aquí en la oficina de Canarias, tanto Borja Rodríguez Batilori como Antonio Jaramillo, la segunda parte, la parte de crecer, con mi padre Salvador Cuyás. El crecimiento, como saben, pues puede ser el crecimiento, comprar una empresa, fusiones, adquisiciones, activos estratégicos que son necesarios para cualquier compañía, y las herramientas son las herramientas al uso, ya las has indicado. La due diligence es una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para crear certidumbre. Una due diligence con el abanico legal, fiscal y laboral, y si encima le introducimos una valoración financiera, al empresario le va a dar certidumbre. Muchas veces para el empresario, y no lo digo ya desde el punto de vista de Grant Thornton, eso supone un gasto. Créanme que no lo es. Créanme que no lo es, y aquellas empresas que estén, empresarios que estén en esa tesitura, háganlo con el asesor o con los asesores. Creará certidumbre en el riesgo que se puede tener a la hora de comprar empresa, activo, lo que fuera. Y en la segunda parte entra la parte de la ejecución, y la ejecución son los acuerdos societarios, acuerdos contractuales, y en esa parte también es igual de importante que la anterior. Aquí tenemos que hablar también, y muy sucintamente, de lo que José Manuel indicaba antes, el crecimiento orgánico y el inorgánico. Bueno, el inorgánico es el que hay que mirar más, porque en el empresario el orgánico lo tiene mucho más controlado. Pero el inorgánico es donde en el asesor, los asesores legales, fiscales, los laborales, tienen que estar muy pendientes y cerca del empresario para que el disparo ese sea lo más certero posible. Y la segunda parte, que es la más fea, que es la de decrecer, o es la parte de los problemas. Bueno, pues las herramientas son las que conocemos todos. Aquí hay representantes de bancos, y desde la reestructuración, ventas de activos de forma ordenada. A veces hay empresas que lo que tienen que hacer es matar la pata de la empresa que va mal, y para eso hay que hacer una serie de sacrificios. En eso el asesor es igual de importante. El asesor, tanto fiscal como legal, es importantísimo. Para no llegar a la última parte, que es el concurso. Que en el concurso, como ya saben, pues es o ir a la viabilidad, y por desgracia nosotros aquí en Canarias tenemos experiencia en eso. A la viabilidad, después de un concurso, van muy pocas empresas, o bien a una liquidación ordenada. Ese proceso es muy importante tanto para la responsabilidad como para, si esa empresa tiene viabilidad, cogerla desde el principio y poder negociar ordenadamente con esos acreedores financieros, proveedores, etcétera. José Losada, seguimos con novedades laborales. Te pido en concreto novedades relacionadas con trabajadores con discapacidad, y también el nuevo marco de indemnizaciones por despidos y despidos disciplinarios. Más buenas noticias. A ver, sí, la verdad es que está siendo un año complicado, ¿no? Con muchas modificaciones, algunas legales, otras de origen jurisprudencial. Estas dos son jurisprudenciales, ¿no? Aquí tenemos dos problemas realmente europeos. No son problemas que haya generado originalmente nuestro legislador, ni tampoco nuestra jurisprudencia, sino que aquí había dos problemas de adaptación de nuestra normativa legal a directivas europeas, ¿no? La primera tiene mucho que ver, y vuelvo a ser un poco ácido y pido disculpas por adelantado, aunque ya conocen también mi mal carácter, ¿no? Pero realmente es un problema que se están encontrando las empresas y que creo que no nos corresponde gestionar. El sistema de seguridad social nos va a desplazar la atención de las personas con una incapacidad permanente. Es verdad que por una sentencia de un asunto que se debate en la Unión Europea a principios de este año, en febrero de 2024, pero que va a provocar, no sabemos muy bien cuándo, no sabemos si va a encajar con estas novedades legales que vienen, pero
van a tener que modificar un apartado del artículo 49 del Estatuto para regular qué pasa con las incapacidades permanentes totales, ¿no? La incapacidad permanente total, como a nosotros nos lo contaron en la facultad, era una causa de extinción automática de la relación laboral. Ahora ya no lo es. Ahora hay que hacer en ese proyecto que lleva publicado en el Boletín Oficial del Congreso desde septiembre, en serio, sí, desde el mes de septiembre, y seguimos in albis, ¿no? Seguimos esperando a ver finalmente qué pasa. Van a modificar el estatuto y van a modificar la ley de seguridad social. Aquí hay además un problema que hemos compartido, de verdad, con la parte social. Lo hemos compartido con los sindicatos. Estuve la semana pasada en La Palma, en una mesa de diálogo social con representantes de quienes tenemos que estar en esa mesa, empresas, sindicatos y gobierno, administración central, y no habían caído en esa cuestión. O sea, ahora a lo mejor a alguien le adaptan su puesto de trabajo, pero no se lo han preguntado. Mire, pero esto a lo mejor significa que usted ya no tiene pensión de incapacidad permanente, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio muy potente, es un problema que, insisto, vamos a tener que gestionar desde las empresas. Primero, adaptación, cuando hay una vacante, pues tratar de adaptar esa capacidad residual de la persona trabajadora a los puestos que puedan existir vacantes en la empresa. Y además, que esto también les suena, y yo sé que a muchos les molesta, y me incluyo como empresario, pues también prorrogando 3 meses más las ITs. ¿En serio? Sí. ¿Vale? O sea, si algo nos está desangrando actualmente es la duración de las incapacidades temporales, ¿no? Pues en un contexto idóneo para prorrogarlas un poquitín más, ¿vale? Pues no se les declaran incapacidad permanente, sino que les prorrogamos la IT otros 3 meses para ver si es posible o no esa adaptación, esa adecuación, ¿no? Las empresas no tienen capacidad, no tienen recursos ociosos, no están esperando nuevas obligaciones imaginativas, ¿no?, por parte del legislador, pero es algo que vamos a tener que afrontar, pero que, como también advertía, estamos afrontando ya. Aunque eso lleve desde el mes de septiembre en el Boletín Oficial del Congreso, ya tenemos demandas y tenemos sentencias. Por lo tanto, ahí tenemos un vacío legal que nos está ocasionando muchos problemas en el día a día. Y el de las indemnizaciones está vinculado a algo que comentábamos en la noticia del domingo, ¿no? Había 2 plenos de la sala, mermada sala de lo social del Tribunal Supremo, ya han resuelto el de la audiencia previa, en el sentido que más o menos todos conocen. Ha sido un fin de semana frenético recibiendo mensajes de indignación de por qué hay que dar audiencia para despedir, y bueno, pues ya les hemos explicado que porque Europa también así lo advirtió, y la OIT, un convenio del 158 de la OIT, y ahora ya está incorporado a partir de ahora como una novedad nueva. Y hay un pleno más. O sea, como no había vivido suficientes plenos de la Sala de lo Social del Supremo, nos han reservado un pleno de despedida de 2024, donde van a hablar efectivamente de esas indemnizaciones adicionales, indemnizaciones a tanto alzado, cumpliendo con un mandato de la Carta Social Europea. Es cierto, pero es un examen que ya pasamos en España. Yo no había todavía empezado a ejercer, pero en 1980 el Estatuto de los Trabajadores dio respuesta a ese problema. Hasta ese momento, en la legislación anterior, las indemnizaciones por extinción del contrato eran en algún sentido discrecionales. ¿Qué generaba eso? Una enorme inseguridad jurídica. Dependía de la decisión de un juez. Y hay jueces, en fin, no hay jueces en la sala, pero bueno, hay jueces para todo y juezas para todo. Bueno, pues se buscó un sistema justo, un sistema razonable. Ahora quieren volver a esa solución del pasado, de dejar en manos de los jueces el quantum, ¿no?, de las indemnizaciones. De todas formas, yo en esto sí que transmito un poquito de optimismo. Parece que son problemas en 2 o 3 salas muy localizadas de TSJ en España, y bueno, parece que la sensibilidad del Tribunal Supremo es menor que la sensibilidad que generaba el derecho a aquella audiencia previa, con lo que parece que nos vamos a quedar probablemente como estamos, salvo que hemos leído esta mañana algún nuevo globo sonda que les parezca poco con lo que ya viene, y a lo mejor volvamos a tener una modificación en línea con la reforma de 2012. Creo que hoy ha habido una pequeña advertencia de la señora ministra hacia el señor Feijóo de si iban a hacer algo similar a lo que pasó con la reforma de diciembre de 2021. Debe ser un aviso seguramente a navegantes, ¿no? Y quizá una advertencia para buscar una cierta provocación y que se muevan a la hora de negociar, no lo sé, ¿no? Atilio, novedades también en algo que, teniendo en cuenta el origen y la estructura de muchas empresas en Canarias, creo que es fundamental, que es la regularización de las aportaciones a los holdings familiares. Correcto. Sí, bueno, la estructuración de grupos empresariales mediante la creación de sociedades holding, sean familiares o no, se ha convertido en una práctica común para centralizar y optimizar, por un lado, la gestión de las inversiones
y por otro para mejorar la eficiencia en la administración de las filiales, facilitando el relevo generacional, entre otros objetivos económicos. Estas reorganizaciones se realizan generalmente mediante aportaciones no dinerarias, acogiendo al régimen de diferimiento fiscal, permitiendo, por un lado, el diferimiento fiscal sobre las ganancias que se ponen de manifiesto en el socio aportante y, por otro lado, la exención de impuestos sobre dividendos que se reciben de las filiales a la holding, que no sucede cuando el socio persona física es el que ostenta la participación directa de la filial. Sin embargo, desde hace algunos años, la Administración tributaria ha intensificado sus revisiones sobre estas operaciones al sospechar que, en ciertos casos, la motivación principal es obtener la ventaja fiscal sin que existan las famosas razones económicas válidas que han llevado a provocar la reestructuración. En estas situaciones, la inspección venía negando la aplicación del régimen de diferimiento, reclamando la inmediata tributación de las ganancias generadas en el IRPF de la persona que aportaba las participaciones a la holding. El origen de este nuevo horizonte, como comentaba Paco, se remonta al año 23, tras una resolución de la Dirección General de Tributos que cuestionó revolucionariamente esta práctica, indicando que la regulación debe centrarse exclusivamente en la eliminación de los efectos fiscales no deseados, regularizando únicamente el dividendo al socio, en lugar de suprimir el régimen de diferimiento por la aportación de las participaciones. Esto generó incertidumbre sobre la forma de regularizar estas operaciones, especialmente cuando la entidad holding no había distribuido dividendos o solo lo había hecho parcialmente. Recientemente, el Tribunal Económico Administrativo Central ha emitido varias resoluciones en abril y 2 en mayo, concretamente, que apoyan la posición de la inspección en la identificación del fraude o evasión fiscal por la falta de motivos económicos válidos, pero sin embargo el tribunal se distancia en la práctica de exigir la tributación total de la plusvalía en el año de la aportación, como sí venía exigiendo la agencia tributaria, y en su lugar propone que la regularización se realice conforme la holding reciba los dividendos de la operativa, la filial. Con lo cual, de mantenerse ese criterio del tribunal, se plantea la duda de la imprescriptibilidad, porque claro, si la holding, ¿cuándo va a recibir dividendos la holding? Pues a razón de que la filial vaya distribuyendo. Con lo cual, sin duda, el panorama evidencia la necesidad de criterios claros y definitivos. Los tribunales deben ratificar o rechazar el nuevo enfoque del TEAC, mientras que la Administración tributaria continuará sus inspecciones con un enfoque aún más riguroso. Sin duda, este tema tiene gran relevancia en el contexto actual de fiscalización y reorganización de patrimonios familiares, al que habrá que prestar la atención y se espera que continúe desarrollándose en el ámbito jurídico. José Manuel, mencionabas antes que las empresas deben tener claro que lo único permanente es el cambio. Tú lideras muchos proyectos de consultoría para empresas canarias. ¿Cómo se están transformando nuestras empresas? ¿Les preocupa ese proceso de transformación, la tecnología, o se trata de otras cuestiones? Bueno, yo creo que va por barrios, ¿no? Como todo en la vida. Hay empresas, y no forzosamente está vinculado al tamaño de la empresa. A veces hay empresas pues muy grandes en cuanto a número de trabajadores, en cuanto a facturación, que probablemente no tengan una visión tan clara de cuál es la necesidad y el fundamento, en última instancia, de acometer una transformación digital y, por tanto, una transformación cultural, porque a veces de lo que se trata es de cambiar la cultura de la organización, y después hay otras compañías que no son tan grandes, pero tienen una visión pues probablemente mucho más acertada y acorde con los tiempos de cambio permanente que corren, y tienen muy claro que el objetivo de la transformación digital lo tienen que tener incorporado a su actividad habitual. Pero yo diría que por lo general hay una creciente conciencia y convencimiento por parte de las compañías de que algo tienen que hacer. El problema viene exactamente ahí. Tengo que hacer algo, pero ¿qué es ese algo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para proceder, como antes te decía, cuestiones que te permiten herramientas como el kit digital o el kit de industria activa 4.0? ¿Cómo puedo hacer para que eso que estoy viendo en la compañía que tengo al lado también lo pueda hacer yo? Porque hay un planteamiento muy razonable por parte de muchas compañías, que es decir, oye,
esto está funcionando, lo que funciona, ¿para qué cambiarlo? Si yo estoy vendiendo, yo estoy creciendo. El problema es que si en este entorno que estamos de cambio permanente, tú no te adaptas a esos cambios, al final, el día que menos te des cuenta, resulta que el otro no solo te ha adelantado, sino que tú has dejado de existir. Por tanto, yo creo que conciencia, hay una conciencia creciente, pero al propio tiempo que hay esa conciencia creciente, todavía hay muchas compañías, insisto, no tiene que ver forzosamente con el tamaño, que no saben exactamente cómo acometer esa transformación. Y ahí es donde, me permito ese minuto de publicidad, como decía antes Salvador, ahí es donde ese hueco Grant Thornton aspira a llenarlo, y a llenarlo simplemente porque ya hemos acumulado experiencia en esta materia a lo largo de los últimos años. Bien, entramos en una última ronda para ajustarnos al horario que nos habíamos marcado. Salvador, cada vez que se produce la apertura del año judicial en Canarias, el presidente de turno del Tribunal Superior se lamenta de que la tasa de litigiosidad en Canarias es de las más altas del Estado. Debe ser que tenemos un gen pleitista a los canarios y nos da por acudir demasiado a los juzgados. ¿En qué nivel está la conflictividad empresarial en estos momentos y sobre qué orden del derecho civil, mercantil, societario? Y en ese sentido, ustedes tienen una visión del abogado o del asesor legal como un aliado de la empresa, no solo el que llega a última hora a ver cómo resuelve uno de esos pleitos. ¿En qué consiste ese concepto y si crees que ayudaría a reducir la litigiosidad? Pues tienes mucha razón en la... Canarias no es de la más alta, es la más alta por habitante. Y es la más alta por habitante desde hace 4 años. Hay que ir solamente al informe anual que hace el TCJ, en este caso el nuestro, y somos la tasa de litigiosidad más alta de España. Ahora diré la lectura que nosotros realizamos. ¿En qué orden? Bueno, yo me fijo en el orden, en el mío, en el que me toca. El civil es un 40% aproximadamente. ¿Qué significa esto, esta alta litigiosidad? Bueno, sí, pues significa que los canarios somos peleones. Esa es la primera. Pero esa litigiosidad es muy alta en los pequeños pleitos de pues, las financiaciones, impagos, etcétera. Si nos vamos ya a esos pleitos ya, digamos, de empresas, ahí ya nos estabilizamos con el resto del territorio español. ¿Qué lectura hacemos nosotros desde Grant Thornton Canarias? Bueno, pues, y voy a contestar las dos preguntas de la misma forma. No creemos, pero lo hacemos. El asesor legal del botón rojo, es decir, cuando ya está inundada la casa llamamos al asesor legal para que venga a achicar agua. Creemos totalmente, y no lo decimos ya por nosotros mismos, sino el aliado del empresario tiene muchos, pero uno de ellos es el asesor legal. El asesor legal no hay que verlo, antes lo dije, como un coste, sino como un aliado. ¿Por qué? Si hay que ir al Tribunal de Justicia con un asesor legal al lado, se van a preparar la prueba mejor. El empresario se va a preparar mejor. Y el pleito podrá tener más certidumbre, y lo digo entre comillas, dentro de la certidumbre que podemos tener en los tribunales de justicia de España, cuando según por plantas hay criterios diferentes, pero bueno, eso es otro tema. Pero el asesor legal tiene que ser una persona, o debería ser una persona que esté muy cerca del empresario para evitar el pleito, para negociar. El empresario necesita tiempo para estar focalizado en lo que tiene que estar, que es en su empresa y en los objetivos, y los asesores ayudarlo. En nuestra experiencia, y ahora sí abro un paréntesis, es que en aquellos clientes, en aquellas empresas en las que estamos muy cerca, la litigiosidad ha bajado de forma muy considerable a través de los años. Con lo cual, creo que la pregunta ya, esas dos últimas preguntas quedan absolutamente contestadas de esa forma, que veamos al asesor legal, y lo digo, ya no lo digo por
por Grant Thornton Canarias, sino por cualquiera de las empresas que aquí están. Veámoslos como el aliado que ayuda a, o bien a no ir al pleito, que ese es el objetivo número uno. Los pleitos crean incertidumbre, o si hay que ir, se va a ir mejor preparado, el entrenamiento va a ser mucho mejor. José, por cerrar el inventario de novedades de cumplimiento, sobre todo desde la aprobación del nuevo Real Decreto de Igualdad y no discriminación a personas del colectivo LGTBI. ¿Qué tienen que preparar las empresas a partir de este momento para ser más inclusivas y cumplir con ese protocolo? Vale, sí, bueno, también una norma largamente esperada, ¿no? Teníamos un déficit de regulación, estábamos esperando, era obligatorio, ¿no?, implantar esos planes a partir del mes de marzo y, bueno, y por fin nos han dotado de un reglamento que nos da un poco más de certidumbre. Nos da unos plazos muy cortos, ¿vale? Ellos se han dado un tiempo muy largo para pensarlo y desarrollarlo y regularlo a conciencia y, sin embargo, a nosotros ahora nos han dejado unos márgenes muy limitados para poder efectivamente cumplir. En general, yo creo que en la práctica las empresas ya tienen un aprendizaje muy importante a través de los planes de igualdad. No son exactamente lo mismo, se trata también de, la norma habla de un conjunto ordenado de medidas a través de las que podamos efectivamente hacer efectivo, ¿no?, esa integración, esa inclusión de las personas trans y, por lo tanto, bueno, en la práctica vamos a tener que hacer unos planes bis, vamos a tener que hacer un segundo plan, en este caso, pues ya orientado a facilitar, a hacer efectiva esa inclusión laboral de las personas con otras orientaciones desde el punto de vista sexual y luego también con un trabajo muy importante en el ámbito de la negociación colectiva. Esta norma, sobre todo, a lo que se remite es a lo que hayamos hecho en los convenios colectivos. Pero claro, es un poco lo de casi siempre, ¿no? Como nadie se esperaba esta solución, pues no hemos previsto en los convenios colectivos medidas para facilitar esa integración. Entonces, bueno, tenemos un panorama también en este sentido de mucho trabajo. Es cumplimiento normativo, es compliance, para efectivamente dar cuanto antes cumplimiento de esas obligaciones. Estamos en un entorno, en el mejor de los escenarios, de 6 meses, o sea que tenemos que volver a correr. Estamos cerrando planes de igualdad 2, en algunas entidades que hicieron también su trabajo a tiempo, y bueno, y esto es una obligación adicional a esos otros planes que ya teníamos en negociación. Pero bueno, soy optimista, estamos entrenados, ¿no? Hemos aprendido a hacer planes de igualdad, ahora haremos planes también de igualdad LGTBI, de integración del colectivo LGTBI. Atilio, hace unos días, creo que fue el fin de semana, no voy a decir el medio, pero era un medio digital peninsular, publicaba una información en portada que yo creo que estaba orientada desde alguna otra comunidad, que decía Canarias, la Andorra de la industria audiovisual. La verdad es que Correcto. Con mucho cariño no estaba hecho. ¿Cómo han influido los incentivos fiscales, las características únicas de las islas para la transformación del archipiélago en un destino atractivo para la industria audiovisual, rodaje de películas, series, de anuncios, y qué pasos adicionales se están dando para consolidar esta posición? Mira, es cierto que la presencia de grandes actores en lugares como Vegeta, Maspalomas o el resto de las islas no se debe únicamente a la belleza insular. No olvidemos que también ayudan esos incentivos fiscales que seducen a las productoras más que un plato de papas arrugadas. Estos beneficios han convertido al archipiélago en un destino preferido para numerosos rodajes internacionales, provocado principalmente por las deducciones fiscales. A grosso modo, y sin entrar en demasiados detalles técnicos, para las productoras y empresas de servicios de producción con domicilio fiscal en Canarias pueden aplicar unas deducciones que giran en torno al 45% y el 50% de determinados gastos relacionados con la producción audiovisual. Deducciones que son significativamente superiores al 25-30% disponibles en el resto de España gracias a los incentivos del régimen económico y fiscal, que añaden un diferencial del 20% sobre las deducciones estatales. A lo que se le añade que hasta mayo del 24 el sector audiovisual estaba sujeto a un límite anual de 55 millones en ayudas por la diferencia entre la ayuda sectorial y la ayuda regional al funcionamiento, que elimina ese límite y representa un cambio significativo con importantes implicaciones para el futuro del sector en la región. Sin olvidar los beneficios adicionales como pueden ser la Zona Especial Canaria, el Impuesto General Indirecto Canario al tipo 0 para ciertas categorías vinculadas a la producción audiovisual
y la reserva para inversiones en Canarias, también aplicable para todas estas empresas que se establezcan aquí. Para quienes no forman parte del sector audiovisual, y aquí viene la parte interesante para muchos de ustedes, existen dos vehículos clave para beneficiarse económicamente de manera indirecta. Se trata de la participación en agrupaciones de interés económico y los contratos de financiación. Las agrupaciones de interés económico permiten a los socios imputar directamente en su liquidación las deducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales generados por la agrupación, y los contratos de financiación permiten a los contribuyentes que financien esas producciones audiovisuales que se produzcan aquí en Canarias, que se puedan aplicar las deducciones fiscales de dichas producciones. Los participantes pueden acceder a deducciones fiscales amplias, reduciendo su carga impositiva y optimizando su planificación fiscal, mientras diversifican sus inversiones en un sector con altos incentivos fiscales. En definitiva, estos instrumentos han colocado a las islas en el mapa de las grandes producciones internacionales, desde paisajes únicos que parecen sacados de otro planeta hasta un marco legal que ayuda a ajustar presupuestos. El archipiélago se ha convertido en un auténtico plató global. Muchas gracias. Vamos llegando ya al final. Y hay una cuestión que no podía faltar, que es la mención al turismo. José Manuel, además, con amplia experiencia en la gestión turística. Asistimos desde hace meses en Canarias a manifestaciones. Ha habido dos citas importantes, una con una mayor participación ciudadana en el mes de abril, donde se pide más regulación, cambio de modelo económico, se mezcla con la situación habitacional. Desde tu punto de vista, ¿es necesaria esa mayor regulación o no podemos poner cotas para el crecimiento de esta actividad y vamos a acabar el año con seguramente otro récord en llegada de visitantes? ¿Puede haber prosperidad en Canarias si seguimos poniendo trabas al turismo? Bueno, lo primero yo creo que a veces hay que recordar, porque da la sensación que nos olvidamos, y que nos olvidamos aquí en Canarias y que nos olvidamos los canarios, ¿no? Es decir, hoy día en términos directos, el sector turístico supone 35 de cada 100 euros que se producen en Canarias. 35 de cada 100 directos. Las estimaciones de la aportación indirecta pueden incluso llegar a doblar esa proporción, teniendo en cuenta que el peso de las administraciones públicas en Canarias, que es muy, muy elevado, en términos relativos superior al de la península, porque tenemos aquí una administración intermedia que también tiene competencias amplias, que son los cabildos. El peso del conjunto de las administraciones públicas es aproximadamente la cuarta parte del PIB, por tanto un 25%. Es decir, que nos queda un 5% para otro tipo de actividades no directamente relacionadas con el turismo. Por tanto, teniendo en cuenta este peso, lógicamente, la vocación de Grant Thornton Canarias es continuar asesorando y prestando servicios de consultoría legal, ahora fiscal, derecho laboral y consultoría de negocios a todo el sector turístico en sentido amplio, porque creemos que justamente aquí, en el ámbito de la economía canaria, es el sector, sin ninguna duda, más importante que hay. Además, hay otra cuestión. Ya con anterioridad a la pandemia, las previsiones que había de la Organización Mundial de Turismo, saben ustedes que es la agencia dependiente de Naciones Unidas para, digamos, estudiar las tendencias globales del sector turístico, el sector turismo aparecía como el sector de mayor crecimiento potencial de todos los sectores económicos de la economía global de cara a los siguientes 10 años. La pandemia fue en el año 2020, del 20 al 30, aparecía como uno de los sectores, el sector de mayor crecimiento global, fundamentalmente porque hay una relación causal que es pura evidencia empírica, es decir, a medida que aumentan los niveles de renta disponibles de las economías, los ciudadanos de esas economías consumen más y dentro de la función de consumo hay una parte creciente que dedican al turismo. Esto era así en las previsiones de la OMT antes de la pandemia. Después de la pandemia, y salvando evidentemente el año y medio, 2 años que tuvimos de bache, esas previsiones se han disparado absolutamente. Y todos estamos viendo, no solo por Canarias, sino cada vez que viajamos fuera de aquí, que es que la gente ahora viaja como si el mundo se fuese a terminar mañana, como si no hubiese mañana, lo cual yo creo que es muy bueno,
porque no solo mueve el sector esencial de la economía de Canarias, por cierto, el sector esencial de la economía española, que a veces lo olvidamos. El turismo es el primer sector con diferencia, aisladamente considerado, de la economía española. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas cuestiones y teniendo en cuenta además que en el caso de Canarias, cuestión que a veces olvidamos también, pero desde que empezó el turismo como industria, en los años 60, este sector, y conviene no olvidarlo, a Canarias la alejó de la inmigración, de la pobreza y de la miseria. Y aquí hay varias personas que nos acordamos de aquellos años 60 y 70, cuando de manera clara, había todavía personas que se iban fuera, porque aquí no había oportunidad, la pobreza a niveles impensables hoy y también miseria. Por tanto, cada vez que hablemos del turismo, atención con lo que estamos jugando. Y sin embargo, tú lo has dicho, se asiste a lo largo de los últimos años pues, a poner crecientemente en cuestión el sector turístico. Yo creo que incluso se está yendo a una demonización del sector turístico, lo cual me parece alarmante. Y ya cuando escucho esa demonización de determinados responsables públicos, me entra una perplejidad indescriptible. Se escuchan muchos argumentos, ¿no? Es decir, el turismo es culpable de la suciedad en las ciudades, el turismo es culpable de la masificación en las calles, el turismo es culpable de las colas en las carreteras, el turismo es culpable de que los alquileres están muy altos, el turismo es culpable de que aquí hayan residentes que no tienen trabajo. Oiga, un momento porque últimamente se está poniendo sobre la mesa el debate, uno de los debates más comunes es: faltan viviendas de alquiler para los canarios porque las ocupan los turistas. Demagogia. Datos sin contrastar. El porcentaje de viviendas en Canarias destinados a alquiler turístico es un porcentaje mínimo, de acuerdo a un reciente estudio que ha hecho, mínimo por no decir ínfimo, que ha hecho el Colegio de Economistas de Las Palmas. Sí que es verdad que hay un creciente temor por parte de propietarios de vivienda de poner su vivienda en alquiler en el mercado local. Pero eso no responde a que vengan turistas de otros lados a alquilar esa vivienda. Eso responde a la legislación en materia de vivienda, en materia de alquiler, que suponen riesgos para los propietarios que antes no existían. De tal forma que hoy cualquiera de ustedes que tenga un piso y lo pone a alquilar, al cabo de 3 meses te dejan de pagar, se declara vulnerable el inquilino y no solo tú te quedas fuera de tu piso, sino que le tienes que pagar la luz y el agua. Esto es literalmente lo que está ocurriendo. Por tanto, hay muchos de estos problemas que no solo no tienen que ver con el turismo, sino que tienen que ver única y exclusivamente con una determinada forma de legislar. Después hay otra cuestión que es: pongámosle límites al turismo. Pongámosle límites al turismo. Este año van a ser en Canarias unos 16 millones de turistas. Venga, vamos a empezar poniendo límites. Los dejamos a la mitad para el año que viene. Decimos, entran 10 millones, que 16 son muchos. Bueno, ya puesto, ¿por qué no los dejamos en 8 millones? Y ya para que estemos más tranquilos, en 6 millones. Absurdo, absolutamente. Es que hay muchos hoteles. ¿Cuántos cerramos? ¿Cuántos cerramos en esta isla? ¿Cuántos cerramos en Lanzarote y en Fuerteventura? No, es que resulta que hay demasiados turistas por las calles. Oiga, ¿qué hacemos? ¿Ponemos horarios? No, mira, hay una ley en economía que a veces se olvida, que es de un economista a principios del siglo XIX, Jean-Baptiste Say, la ley de Say, que además esto se ha probado con evidencia empírica, que la oferta genera su propia demanda. Esto no quiere decir que el turismo vaya a ser un sector, como afortunadamente viene siendo después de la pandemia, y falta que hacía, en continuo crecimiento.
Esto es una historia de picos y valles, como muchos de los empresarios que están aquí en el sector turismo ya han constatado en sus propias carnes a lo largo de toda la historia del turismo en Canarias. Momentos de pico, ahora estamos en uno, y momentos de valle. Y el momento del valle llegará. Esperemos que sea más tarde que pronto, pero el momento del valle llegará. Porque los ciclos en el turismo son como los ciclos económicos. Unas veces estás arriba y otras veces estás abajo. Pero ponerle el límite de manera artificial al sector turístico a mí me parece que es un absurdo. Cuestión distinta es la necesidad de regulación del sector turístico. Sí. ¿Puede ponerse en alquiler cualquier tipo de unidad alojativa para que venga un turista? En mi opinión, no. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos tienen que estar claros y además hacerse cumplir, porque todo aquello que no tengas capacidad de hacerlo cumplir es como el esfuerzo inútil que le lleva a la melancolía. Por tanto, legislar sí, regular sí, pero control también. Y después hay otro tema relacionado con esto que también es un clásico en esto, ¿no? Tenemos que diversificar la economía canaria. Muy bien. Vamos a diversificar la economía canaria porque parece que el turismo es demasiado en el Producto Interior Bruto canario. ¿Qué porcentaje le dedicamos al turismo? En vez del 35 lo ponemos en un 20, en un 25, en un 30. ¿Y qué hacemos? Por decreto decimos que a partir del próximo año, del día 1 de enero, la actividad industrial en vez de un 6% será el 12%. ¿Y qué es la actividad industrial? Sino la suma de las inversiones y del consumo industrial que hacen las empresas que libre y legítimamente decidan invertir en la industria. No se puede decretar cuál es la estructura económica en una isla, ni en una comunidad, ni siquiera en una nación. Por tanto, el turismo lo que hay que hacer es cuidarlo, hay que mimarlo, hay que regular, pero evidentemente hay que también poner los mecanismos de control para que eso que se regula se pueda cumplir. Bueno, pues muchas gracias. A mí solo me quedan ya 3 cosas a quienes me acompañan aquí. Darle las gracias por el tono, el rigor, la pedagogía, el punto de acidez, como decía José Losada también. En nombre de Canarias 7, dar las gracias a Grant Thornton por haber contado con nosotros para esta presentación. Y le toca el turno para finalizar este foro y lo llamo al escenario a Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton en España. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Canarias 7 por... Perdonad, me he supuesto un poquito. Ahora mejor, ¿no? Así. Vale. Bueno, muchas gracias a Canarias 7 por acogernos en esta su casa y muchas gracias a todos vosotros. La verdad es que, visto desde aquí, es una satisfacción ver un auditorio como este tan lleno y, como decía José Manuel al principio, gracias porque sé que las agendas de todos son apretadas y, por lo tanto, es de agradecer que os toméis un par de horitas esta mañana para estar con nosotros. Soy todo lo que os separa entre ya descansar, tomar un café, compartir un zumo, así que voy a intentar ser breve. Bueno, hemos oído un montón de experiencias, de explicaciones, de observaciones en lo que desde Grant Thornton desde hace muchos años venimos llamando diálogos con la empresa. Es una serie de eventos que desarrollamos todos los años en prácticamente todas las oficinas. Hoy hemos hablado de materia legal, fiscal, tributaria y de consultoría de negocios. Hacemos sesiones en el ámbito de la auditoría, del asesoramiento financiero, de reestructuraciones, en un montón de ámbitos. Pero, en definitiva, lo que pretendemos es compartir con el empresario puntos de vista, experiencias. No pretende ser una lista ni un repaso exhaustivo ni pormenorizado de todas las normativas, de todos los cambios regulatorios que se producen todos los años, que por suerte o por desgracia, si te parafraseo, a ti será más bien por desgracia, nos toca vivir y en algunos casos sufrir constantemente, ¿no? Hemos oído mucho hablar de regulación y de cambio. Yo creo que son las dos palabras o los dos términos que más hemos escuchado esta mañana. Y nuestra obligación como asesores en un ámbito amplio de materias
es estar a vuestro lado, acompañaros, advertiros, asesoraros, en definitiva, cuando vosotros nos lo pidáis, pero también algunas cosas de manera proactiva cuando entendamos que puede ser de valor añadido para vosotros y sobre todo para evitar o gestionar algún riesgo de futuro. Permitidme que me remonte una horita en el tiempo. Quería deciros que habéis sido súper generosos. Yo creo que los 4 me habéis mencionado, me habéis dado las gracias por estar aquí. De verdad que para mí estar aquí es un privilegio, eso en primer lugar. Y yo he venido hoy aquí, sobre todo por muchas otras cosas, porque luego tenemos mucho trabajo que hacer, pero sobre todo con 2 objetivos. El primero es daros las gracias yo a vosotros, daros las gracias por haber decidido formar parte de la familia de Grant Thornton en España y daros las gracias por ser el embrión de lo que realmente es un proyecto muy, muy potente en el archipiélago canario. Y el segundo objetivo era, y ese va dirigido a vosotros, deciros a los empresarios canarios que la apuesta que Grant Thornton hace por el archipiélago es inequívoca, es muy potente, lo habéis podido comprobar, es permanente y es con vocación de futuro y de crecimiento. Estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para crecer y para desarrollarnos, ojo, no nos equivoquemos, de vuestra mano y gracias a vosotros, pero nuestra apuesta es firme, decidida y de futuro, como decía. Creo que era Boro que en un momento dado ha dicho Grant Thornton Canarias tiene acento canario. El único que no tiene acento canario aquí soy yo. Bueno, y Álvaro, que también lo habéis mencionado. Pero Grant Thornton Canarias tiene acento canario. Nosotros, como decía José Manuel al principio, hace 3 años, que un día, creo que era en Madrid, le dije, José Manuel, nos tienes que ayudar a desarrollar el proyecto de Grant Thornton en Canarias, ¿no? Y nos pusimos a andar y tuvimos muchas reuniones, nos vimos con mucha gente y encontramos al despacho Cuyás, ¿no? Una joya en Las Palmas de Gran Canaria. Y como decía Boro, fue amor a primera vista. Yo creo que desde el primer momento la química personal y profesional, y me atrevo a subrayar la palabra personal, ha sido extraordinaria, ¿no? Y de aquellos inicios, ¿no? Hace ya casi 3 años, seguimos apostando porque creíamos que el proyecto tenía que tener una base más potente y un portfolio de servicios más amplio, y nos ha costado un poco. Hemos tardado casi 3 años en formar lo que hoy estáis viendo aquí, pero nos ha costado un poco porque no nos conformábamos con simplemente añadirle piezas al puzzle. Teníamos claro que esto tenía que ser un proyecto muy sólido y que desde un inicio, desde el punto de partida, estuviera muy consolidado. Yo me atrevería a decir que no es que ya tengamos la piedra angular de Grant Thornton Canarias, es que tenemos las 4 piedras angulares sobre las que construir nuestro proyecto. Y lo que nos hemos encontrado después de tanto esfuerzo y tanto buscar ha sido, primero, un equipo de una calidad humana excepcional. Hablamos de amor a primera vista, yo creo que con Atilio, con tu padre, con Paco, con todo el equipo de José, desde el principio hemos tenido una afinidad personal muy, muy, muy significativa, y no voy a mencionar, porque yo creo que vosotros tenéis mucha mejor experiencia de su capacidad profesional, ¿no? Nos hemos encontrado con una gente que compartía mucho los mismos valores que tiene Grant Thornton, de agilidad, de inconformismo, de conocimiento, expertise sectorial y, sobre todo, lo que a mí más me gusta destacar, de proximidad a nuestros clientes. Nosotros somos una firma muy próxima. Nosotros no mandamos al socio la primera reunión y luego van los juniors. Nosotros estamos en la primera, en la segunda, en la penúltima, estamos en todas las reuniones. La calidad y la cercanía de nuestros profesionales es, sin duda, el signo de distinción que tiene Grant Thornton en España. Lo voy a dejar aquí. De nuevo, muchísimas gracias a todos por venir. Espero que las pinceladas que hoy habéis escuchado os sirvan o de inspiración o de inquietud para ver cómo podéis mitigar todos estos riesgos y estas regulaciones. De nuevo, gracias, como decía, y estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias.